La inflación está en mínimos desde noviembre de 2021, la economía viene creciendo desde julio y los salarios llevan el sexto mes consecutivo de recuperación. Pero, ¿y si ganaba Massa? Bueno, tampoco exageremos, o realmente no es una exageración. Bueno, vamos a ver la anterior gestión de Massa para intentar estimar qué medidas habría tomado Sergio Massa en el caso de ser electo presidente para salir de la crisis y qué resultados hubiesen tenido. Para esto, bueno, primero que nada tenemos que saber qué situación heredó Massa, porque si bien él formó parte de las construcciones políticas que manejaron el país en los últimos 20 años, es verdad que nunca fue el más importante, nunca fue presidente ni nada por el estilo. Entonces, cuando asumió como ministro de Economía, allá por el 28 de julio de 2022, la responsabilidad de la decadencia económica era mayormente de otras personas, no de él. Si vemos una de las variables más importantes, porque es probablemente la mochila más pesada con la que carga la economía argentina, el gasto público, entendemos que no recibió una situación muy fácil. Un gasto público que en 2021 había cerrado en 43% del PBI. Como vemos en este gráfico, esto es altísimo. Desde que asumieron los Kirchner, que elevaron demasiado este gasto público, o sea, el Estado gasta mucho dinero y hace ya prácticamente una década y media que se mantiene históricamente por encima del 40% del PBI, lo cual es muchísimo. Este nivel de gasto público, o sea, este nivel de gastos que tiene el Estado, se parece mucho más a los gastos que tienen los estados europeos a los gastos que tienen los estados latinoamericanos. Sin embargo, como digo siempre, los sueldos nuestros no son europeos, sino que son latinoamericanos. O sea, con sueldos muy bajos estamos sosteniendo un Estado muy grande. Producto de esto recibió una presión fiscal, o sea, la cantidad de impuestos que se cobran, que igual esta medida tiende a subestimar los impuestos, pero no importa, de casi el 29% del PBI, o sea, impuestos altísimos para que nos demos una idea. No solo que somos de los países con más presión tributaria, o sea, con más presión fiscal de toda Latinoamérica, sino que en los 90 esta presión no superaba el 20%. O sea, hoy es más de un tercio más alta que hace 20 y pico de años. Obviamente esto hacía que la economía sea completamente inviable, pero es que no solamente eso, porque como ya sabemos, el Estado argentino no se financia solamente a través de los impuestos, sino que se financia a través de la emisión monetaria, porque no le alcanzan los impuestos para financiar sus gastos. Si analizamos la emisión monetaria pasa algo curioso, y es que comparado con los últimos 10 o 20 años estaba bastante alta, en un orden de más o menos el 5% del PBI, pero claro, había bajado sustancialmente en relación al 2020, año en el que la economía estaba completamente parada, entonces el Estado no recaudaba a través de impuestos y por ende tenía que financiarse con muchísima emisión monetaria, que llegó a superar incluso el 10% del PBI durante este año. Sin embargo, claro, recordemos que la política monetaria, o sea, las decisiones que toma el Banco Central en relación a cuidar el valor de la moneda, no es solamente la emisión monetaria. Recordemos que el Banco Central toma muchas medidas que por lo general son de corto plazo para intentar controlar la inflación, aunque luego terminan siendo un problema en el futuro, pero bueno, no importa. Una de ellas es, por ejemplo, la emisión de letras o en general de pasivos, siendo los más peligrosos los remunerados, que significa básicamente que el Banco Central sale a repartir papelitos a la gente intercambiándoselos por sus pesos. O sea, vos tenés pesos, se los das al Banco Central y el Banco Central a cambio te da un papelito. Con esto el Banco Central consigue retirar el dinero que emite, pero claro, a cambio luego, cuando vos le devuelvas el papelito al Banco Central, el Banco Central te va a pagar más pesos de los que vos le diste en un inicio. O sea, retira dinero de la economía en el corto plazo a cambio de pagarte mucho más, o sea, de emitir mucho más en el futuro. Además de que a pesar de haber tenido estabilidad en este sentido en los últimos años, se empezaba a ver el aumento de la tasa de interés. O sea, básicamente estos papelitos que emitía el Banco Central, cuando te tienen que pagar los pesos, conforme más alta es la tasa de interés, más pesos te tiene que pagar. Bueno, se estaba subiendo la tasa de interés. ¿Para qué? Para retirar incluso más dinero en el corto plazo, pero en el futuro tenés que pagarte incluso mucho más. Entonces, ¿qué pasaba? Que los pasivos remunerados estaban empezando a aumentar cada vez a un mayor ritmo y la deuda en general del Banco Central estaba empezando a aumentar cada vez en un mayor ritmo, lo cual quiere decir que la emisión futura de dinero cada vez iba a ser mayor. ¿Cuál era el problema? Además que, bueno, si el Banco Central aumenta sus deudas, en el caso de tener muchos activos, o sea, muchas cosas con las que pagar esas deudas, no hay tanto problema. Lo que sucedía es que el Banco Central estaba perdiendo muchos activos, que principalmente son los dólares que tiene. Dólares que además son muy importantes para pagar los vencimientos de deuda que iban a venir en 2024 y sobre todo en 2025. La realidad es que Massa recibió un Banco Central que más o menos tenía 5.000 millones de dólares de reservas, que bueno, unas décadas atrás ha sabido tener incluso 45.000 millones de dólares, o sea que está en una situación muy precaria el Banco Central. Por todo este combo, bueno, la inflación no estaba yendo muy bien. La inflación en 2022 venía corriendo a un ritmo que si lo anualizamos estaría en torno al 70%, bastante alto, sobre todo por la brutal emisión monetaria que hubo en 2020, que recién ahora estaba empezando a tener efectos, y por la inestabilidad política, ¿no? Recordemos que este es el momento en el que se va Martín Guzmán, el anterior ministro de Economía, porque sí, Massa asumió como ministro de Economía, siendo abogado. No era el presidente, por más que algunos pensaban eso. El presidente seguía siendo Alberto Fernández, aunque bueno, al parecer estaba metido en Olivos haciendo otras cosas.
Este nivel de inflación además Massa lo recibió con muchos precios regulados, no solamente el del dólar, sino que también el de la nafta, el de las prepagas y el de un montón de cosas. También a todo el tema monetario hay que sumarle el tema del cepo. Básicamente Massa heredó lo que se llama cepo, que son restricciones que le pone el gobierno a la gente para poder comprar dólares al tipo de cambio oficial, o sea, al precio que dice el gobierno que vale el dólar. Obviamente después el dólar blue o el dólar MEP, que no están tan regulados, no responden al precio que supuestamente dice el gobierno que tiene el dólar. Y conforme más bajo de manera artificial es el precio que establece el gobierno para el dólar oficial, más daño le hace a la economía. Bueno, la diferencia entre estos dos dólares, que es lo que se dice brecha cambiaria, Massa la heredó por debajo del 100%, más o menos en torno al 80%, número que idealmente debería de ser cero. O sea, también recibió un problema bastante grande en este sentido. La realidad es que el aumento del dólar que se estaban viviendo en estos años fue muy alto, lo que provocó, por ejemplo, que los salarios en dólares estén cayendo muy fuerte, aunque en términos reales, o sea, salarios contra inflación, no la estaban pasando tan mal los argentinos, porque el empleo informal empezó a crecer muy fuerte y esa fue la manera que encontraron los salarios para no caer tanto. Sin embargo, la actividad económica es verdad que tan mal no la venía pasando, justamente porque veníamos de la caída de 2020 y bueno, se sentía esa recuperación. Lo que pasa es que bueno, esto obviamente no era sostenible, o sea, eventualmente la economía iba a volver a caer si no bajaban los niveles de inflación, si no bajaba el nivel de presión tributaria, etc. Luego también otras cosas como por ejemplo el nivel de crédito, o sea, el nivel de dinero que prestan los bancos estaba en mínimos históricos, lo cual es muy malo para el crecimiento económico. Entonces bueno, Massa asume en resumen en esta situación: gasto público altísimo, por eso tenés muchos impuestos y mucha inflación y la economía crece muy poco. Además, el cepo, con lo cual tenés que devaluar para poder salir del cepo, lo cual te va a generar eventualmente un salto inflacionario y muy pocos dólares, tanto para que cuando liberes el cepo no aumente mucho el dólar, como para pagar las deudas que se venían en los años próximos. Además de una pelota de pasivos remunerados, o sea, básicamente estos papelitos, esta deuda del Banco Central que genera emisión de dinero en el futuro, que podía hacer que estalle todo por los aires al momento de pagarla. ¿Qué hizo Massa? ¿Qué medidas tomó para solucionar todo esto? Bueno, la realidad es que ninguna. Casi absolutamente todas las medidas que tomó Sergio Massa fueron medidas de corto plazo para ganar las elecciones el año que viene. El chabón profundizó en todo, profundizó en todas las inconsistencias que tenía la macroeconomía argentina, que es la mayor inconsistencia que tiene nuestro país, que tiene las grandes variables de la economía, o sea, la macroeconomía totalmente desordenada. ¿Qué es lo que hizo Massa? Bueno, si volvemos atrás a toda la cadena que yo expliqué, primero tenemos el gasto público, que básicamente con Massa no bajó, lo recibió más o menos 43% y lo dejó en 44%, o sea, lo aumentó un punto, cuando ya dijimos que el gasto público estaba en un nivel completamente excesivo, justamente por no bajar el gasto público, porque el Estado cada vez recaudaba menos con impuestos, porque básicamente la economía y el sector privado no daba más y estaba cayendo, además de que crecía muy fuerte la informalidad. El déficit fiscal cerró más o menos 6% en 2023, además de que la presión tributaria, o sea, la cantidad de impuestos que se cobran, bueno, seguía más o menos en el mismo porcentaje del PBI. La emisión monetaria fue récord. Massa emitió más durante 2023 que durante 2020 para poder ganar las elecciones, que spoiler, las perdió. Sí, o sea, Massa emitió más dinero en un año que simplemente tenía aspiraciones políticas que en 2020, donde la economía estaba completamente frenada y el Estado no recaudó nada. Parece una locura, pero es real. Obviamente, para que esto no estalle por los aires, lo que hizo Sergio Massa es aumentar mucho la cantidad de pasivos remunerados, o sea, esta deuda que tenía el Banco Central que te ayudaba a disminuir la cantidad de dinero que había en el corto plazo, pero que necesariamente implica que en el futuro aumente y mucho la cantidad de dinero. Los pasivos remunerados llegaron a ser casi 2 veces la base monetaria, o sea, vos tenías el dinero que circulaba en la economía y adentro del Banco Central en forma de deuda tenías 2 bases monetarias más, que además los plazos de vencimiento de esta deuda se habían vuelto mucho más cortos. De hecho, llegaron a ser de solamente un día. Todos los días el Banco Central tenía que renegociar esta deuda con quienes la tomaban, que eran los bancos, y si en algún momento los bancos decían, bueno, no, quiero que me la pagues, no quiero seguir teniendo esta deuda, el Banco Central tenía que triplicar la cantidad de dinero. Básicamente una hiperinflación. O sea, sí, Massa dejó metida en el Banco Central una hiperinflación. Era simplemente cuestión de que 2 o 3 bancos no quieran renovar estas deudas y Argentina terminaba teniendo una hiperinflación, porque triplicar la cantidad de dinero en solamente un mes terminarían tasas de inflación anual de por lo menos 500 o más de 1000%. La tasa de interés de política monetaria, que es esta tasa de interés a la que yo digo que se renuevan los pasivos remunerados, o sea, es la tasa a la que van creciendo, pasó del 50% al 135%, o sea, casi se triplicó, aunque esta tasa está calculada de una manera que no me voy a poner a explicarlo, que realmente no refleja la verdadera tasa de interés, que en realidad antes era de un poco más del 60%, estoy hablando de la tasa efectiva anual, para los que más o menos saben del tema, y pasó a ser de más del 250%, o sea, prácticamente la cuadruplicó. O sea, sí, vos tenías una hiperinflación metida en el Banco Central y esa cantidad de dinero prácticamente se triplicaba por año. Obviamente con la inflación no hace falta que te cuente qué sucedió, subió brutalmente. Massa asumió en meses donde el ritmo anualizado de inflación te daba más o menos 60-70% y su último mes como ministro de Economía el ritmo de inflación daba por arriba del 300%. Sobre el tema de
los precios regulados, la verdad es que Massa profundizó también, tuvo una política de regulación de precios más agresiva y una política de subsidios, por ejemplo a las tarifas, también más agresiva. Obviamente toda esta inflación que hacía que aumente más el dólar, y no solo que aumentaba el dólar, sino que aumentaba por encima de la inflación. ¿Por qué? Justamente porque había muchas expectativas de que la inflación incluso suba más en el futuro, o sea, caía muy fuerte la demanda de pesos, la gente no quería tener los pesos encima porque sabían que esto terminaba muy mal. Entonces ¿qué hacían? Lo cambiaban por lo primero que se encuentren, no sé, por comida, por electrodomésticos, o bueno, por dólares. Por eso Massa recibió un dólar de más o menos 240 pesos y lo devolvió por encima de 1100, o sea, se más que multiplicó por 4. Pero claro, esto es el dólar blue, los dólares que funcionan con cierta libertad, pero el dólar oficial se mantuvo en más o menos 400 pesos, o sea que la brecha cambiaria, o sea, la diferencia entre los dos dólares, que dijimos que cuanto más es, más daño le hace a la economía, llegó a estar muy cerca del 200%, una completa y total locura, récord de los últimos años. El Banco Central no paró de perder dólares, cerró el año en más o menos menos 11.000 billones de dólares, mientras que Massa lo había recibido en 5.000 millones de dólares, o sea, en un año y medio se patinó 15.000 millones de dólares, una cosa inexplicable. Obviamente los salarios la pasaron muy mal, cayeron muy fuerte en dólares, o sea, pierden poder de compra en el exterior. Si vos querés comprar cosas importadas te van a salir muchísimo más caras, y también cayeron en términos reales, o sea, contra la inflación. El desempleo, la verdad es que durante todo el gobierno de Alberto Fernández se mantuvo relativamente estable, incluso cayó, pero claro, porque crecía a un ritmo brutal el empleo informal. La actividad económica ya empezaba a caer porque además se le sumaba la sequía, o sea, este problema que tuvo el campo en 2023, que además le restó mucha recaudación al Estado. O sea, no solamente que Massa estaba gestionando todo como el orto, sino que encima el contexto no lo estaba ayudando. Obviamente el crédito estaba por el piso, todos los índices industriales también. En general el país estaba reventado, pero realmente lo más peligroso de todo era el tema monetario. De nuevo, tenías una hiperinflación metida dentro del Banco Central que todos los días tenías que renegociarla. Era una cosa que podía explotar en cualquier momento. Asumió Milei y lo que hizo fue básicamente ir a los inicios de todo esto. De manera súper resumida, lo que hizo fue reducir el gasto público, por ende reducirse el déficit, por ende el Estado deja de necesitar que el Banco Central lo financie con emisión monetaria. Además metió una devaluación, o sea, redujo la brecha cambiaria, y a lo largo de los meses fue desregulando bastante la economía, aunque no del todo, lo cual también ayuda a la recuperación. Todo esto tuvo como consecuencias que a largo plazo la economía empieza a despertar y los salarios empiezan a crecer, pero todo a costa de una caída muy fuerte en el corto plazo, tanto de los salarios como de la economía. Sin embargo, bueno, ¿qué hubiera hecho Massa? Bueno, la verdad es que tuvimos un año y medio de él de sobra como para poder estimar qué tipo de políticas hubiese tomado. ¿Hubiese ajustado? No, la realidad es que no hubiese ajustado, y si hubiese ajustado muy poco. Recordemos que Milei pudo hacer este ajuste brutal en el que cayó la economía mucho en el corto plazo, pero luego en el medio y largo plazo se está recuperando, porque en campaña literalmente todos los putos días decía yo voy a hacer un ajuste, y yo voy a hacer un ajuste, y yo voy a hacer un ajuste. En cambio Massa no solamente que prácticamente no tenía propuestas de campaña, y las pocas que tenían era básicamente salir a decir que va a meter presos a los tipos que especulaban con los precios, o sea, básicamente toda demagogia que en ningún momento le daban a entender a la persona que los votaba que se venía un ajuste. Entonces, si se venía un ajuste, iba a ser pequeño o directamente no iba a existir. Entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, el gasto público iba a seguir muy alto, a pesar de que baje un poco o no. Por esto mismo, el déficit fiscal iba a seguir existiendo. Por ende, el Banco Central iba a seguir emitiendo dinero. La presión tributaria, o sea, la cantidad de impuestos probablemente incluso aumente, porque si metía un ajuste Massa, la verdad es que vos el ajuste lo puedes hacer de dos maneras, bajando el gasto público o subiendo los impuestos. Milei hizo las dos cosas, aunque tuvo predominancia el hecho de bajar el gasto público, pero probablemente en un gobierno de Massa iba a tener mucha más predominancia la segunda parte, o sea, Massa iba a aumentar los impuestos casi seguro. Lo de los pasivos remunerados es la verdadera incógnita. Esto es probablemente lo que te definía si esto terminaba en una hiperinflación inmediata o no. Estaban en un nivel muy alto, la hiperinflación que tenías metida en el Banco Central era realmente muy grande, y la tasa de interés, o sea, básicamente el ritmo al que aumentaba esto era altísima, y lo que yo me pregunto es, bueno, está bien, el gobierno de Milei pudo bajar la tasa de interés, y por suerte salió bien, pero claro, esto es porque había confianza en el gobierno. O sea, no salieron todos los bancos corriendo a intercambiar sus papelitos por los pesos de manera súper apresurada porque pensaban que el gobierno eventualmente los iba a poder pagar sin que estalle todo por los aires. Sin embargo, Massa hubiese podido bajar la tasa de interés sin que los bancos entren en pánico o vayan a cambiar sus papelitos antes de que piensen que el Banco Central no va a poder pagar esos papelitos, o que en el caso de que los pague va a ser en un contexto de inflación muchísimo más agravada y con el país estallando por los aires. Bueno, la realidad es que yo pienso que no, porque por algo no pudieron bajar la tasa de interés antes. O sea, Massa prácticamente cuadruplicó la tasa de interés porque iba a bajarla después, siendo que le hacía tanto daño a la economía. Porque de nuevo, no es que Massa asumió a 3 meses de las elecciones, cosa de que bueno, de última es entendible que haya tomado un montón de medidas de corto plazo, sino que asumió un año y medio antes. O sea, tuvo por lo menos 6, 8, 12 meses para tomar medidas que hagan que la economía se recupere, por lo menos en el mediano plazo, como está haciendo Milei, que básicamente la parte más dura de la recesión duró 3 meses, el estancamiento o esa parte en la que le cuesta levantar a la economía duró 3 meses más, y ya a partir del mes número 7, 8, 9, por ahí que la economía está empezando a
repuntar. Bueno, Massa podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Las reservas del Banco Central ya estaban en menos 11.000 millones de dólares, así que sinceramente no sé si podían caer incluso más. La realidad es que si vos no levantabas el cepo o no devaluabas, o sea, no aumentabas el precio del dólar, las reservas iban a seguir cayendo. Y de nuevo, Massa nos dejó con la brecha cambiaria más grande de las últimas décadas, y nada me dice que en el gobierno de Massa la brecha cambiaria se fuese a disminuir mucho. Probablemente iba a meter una devaluación apenas asuma, pero iba a ser una devaluación mucho más pequeña que la que metió Milei, que literalmente duplicó el precio del dólar. Si Massa le tenía miedo a aumentar el precio del dólar oficial un 10%, no me quiero imaginar el miedo que hubiese tenido de aumentarlo un 100%. Cosa que además, cada vez que lo hacía, cada vez que devaluaba, le salía muy mal, porque vos devalúas para reducir la diferencia entre el dólar oficial y los dólares libres. Cuando Milei devalúa, lo que sucede es que sube el precio del dólar oficial y los precios de los dólares libres más o menos se quedó donde estaban, entonces la diferencia se reduce. Pero cuando Massa subía el precio del dólar oficial, también le subía el precio del dólar libre. Entonces esa diferencia al final nunca se reducía. Justamente ¿por qué? Porque no había confianza. Porque la gente de todos modos igual seguía comprando más y más y más y más dólares porque sabía que esto eventualmente estallaba. O sea, el gobierno de Massa no solamente tenía un problema de que su política económica era totalmente inconsistente y ultra cortoplacista, sino que no había ninguna expectativa de que esto fuese a cambiar. O sea, no tenía credibilidad. Y cuando vos no tenés credibilidad, es muy complicado hacer política económica que funcione. Es muy complicado hacer política económica de largo plazo cuando en el corto plazo no tienen confianza en vos. A diferencia de lo que sucedió con Milei. La inflación obviamente estaría volando por los aires. Massa agarró niveles de inflación mensual del 6-7% y en solamente un año y medio lo devolvió en niveles de 12%, o sea, prácticamente la duplicó. Y esto además teniendo el cepo, o sea, teniendo el dólar artificialmente barato, lo cual te ayuda a controlar la inflación en el corto plazo, y teniendo un montón de regulaciones de precios, o sea, teniendo literalmente toda la economía atada de manos para que los precios no aumenten, y aún así duplicó la inflación. En un tiempo que es prácticamente el doble del tiempo en el que Milei redujo la inflación a un sexto de lo que era con Massa, para que tengamos una idea de las magnitudes. Los salarios cuando hay mucha inflación caen, y cuando hay una hiperinflación caen incluso más, y muy probablemente iban a seguir cayendo, aunque la gran incógnita está en si esto terminaba simplemente con una inflación muy alta, pero el gobierno a través de hacer un pequeño ajuste lograba ganar un poco de confianza y eventualmente este iba descendiendo lentamente, pero iba descendiendo, o si esto terminaba en una hiperinflación de, no sé, 600%, 1000%, que te licuaba literalmente todo, o sea, te hacía mierda los salarios, te hacía mierda todas las deudas que tenía que pagar el gobierno en pesos, te licuaba todo el gasto público, o sea, básicamente te dejaba a la Argentina ultra barata. Y como te la deja ultra barata, bueno, de repente las inversiones tienen más rendimiento, el Estado ya no ocupa un porcentaje tan grande del PBI, pagar salarios muy bajos es más fácil, entonces es más fácil contratar. Bueno, luego de que se licúe una economía, o sea, de que la inflación sea altísima, la recuperación siempre llega, ¿no? El gran mérito de Milei es que haya recuperación económica sin que haya una licuación, o sea, sin que la inflación suba tanto. Mientras que por lo general lo que sucede siempre es eso. De la crisis del 2001-2002 se salió devaluando, o sea, aumentando muchísimo el precio del dólar, haciendo que la Argentina se vuelva más barata y aumentando la inflación. De la crisis de Alfonsín se salió de la misma manera, con una hiperinflación, o sea, licuando básicamente el gasto público, los salarios, todo. Sin embargo, de la crisis de Milei no se salió tan así. El ritmo de inflación que había en la Argentina solamente aumentó por 3 meses. Luego ya rápidamente volvimos al nivel de inflación que había antes, e incluso siguió descendiendo y muy rápido. Los salarios en dólares estarían por el piso porque el dólar probablemente se iba a ir a las nubes. Eso de dólares de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, yo me lo creo totalmente en un escenario con un gobierno de Massa, porque de nuevo, si en un año y medio multiplicó el dólar por 4, ¿por qué no lo podría haber hecho de nuevo? Y el empleo informal estaría volando por las nubes. La actividad económica caería muy fuerte, aunque tendrías la recuperación del campo que te la empujó para arriba, y si esto terminaba con niveles de inflación muy altos licuando todo, probablemente luego ibas a tener una recuperación. Así que para todos los que tenían dudas de cómo sería un gobierno de Massa, quiero decirles que menos mal que no ganó, porque el poco tiempo que estuvo manejando la economía argentina, un año y medio, estando a cargo del Ministerio de Economía siendo abogado, nos mostró data de sobra para comprobar que su política económica es de ultra corto plazo y que no tenía ninguna diferencia con el kirchnerismo. Básicamente su política económica fue hacer literalmente lo mismo que hace el kirchnerismo, pero incluso más exagerado, profundizando más. Así que no, por suerte no ganó. Bueno, si te gustó este video puedes darle like, puedes suscribirte. Acá te dejo un video hablando de por qué creo que Milei va a ganar las elecciones que vienen. Muchas gracias a los miembros y a quienes me donan por Cafecito y Patreon. Vos también puedes contribuir si querés, te dejo todo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos. Hubo varios que me preguntaron qué onda esto de acá. Es un cuadrito que me hizo mi novia hace unos meses, inspirado en la tapa de este juego que están viendo en pantalla. Está bueno.